Hola. Bueno, hace unos años conocí a los Reyes del Falsete, nos hicimos enseguida muy amigos, ahí nos fuimos conociendo un poco también su familia, sus amigos y ellos me invitaron para que cantara en uno de sus discos y tuvimos la suerte que el tema con el que participé con ellos salió premiado en aquel momento por la Rolling Stone como el mejor tema nuevo del año. Y bueno, eso nos dio una gran motivación y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos otras cosas juntos? Entonces ahí yo los comencé a convidar a discos míos, en varios de mis últimos discos, en algún tema que otro, ellos o hacen coros, o hacen una base rítmica, o a veces llamo al baterista solo, a Tomás, según como lo vaya viendo. Y fue re loco porque fue, viste, amor a primera vista. Y creo que fue un poco, viste, de ambas partes. Nos vimos y nos pusimos a charlar y hablamos de una cosa, hablamos de la otra, pedimos empanada, empezamos a tomar un vino y hablamos de todo. Y me acuerdo que ese día nos quedamos hasta las 6, 7 de la tarde en su casa. Yo todo el tiempo sintiendo, viste, como, bueno, nos vamos, no quiero joder. Y yo sentía que él, viste, estaba ocupado. Entonces yo decía, bueno. Y en un momento, listo, bueno, viste, yo no quiero, viste, importunarte, pero yo tenía estas canciones que me gustaría capaz que las escuches y con mucha calma y tiempo vos. No, a ver, agarra y las pone ahí enfrente mío, que yo me moría de la vergüenza también. Y se puso a tocar enfrente nuestro, que vos te imaginás algo así, asá, y ahí también me di cuenta de que nada de mi relación con Lito iba a ser lo que yo me imaginaba, viste. Yo venía con todo ese protocolo de, viste, del artista, y yo todo con mucho, todo con pinzas, y Lito se puso ahí a tocar. ¿Qué crees que era? ¿Que hago algo acá? No, ¿qué te imaginas algo así? Yo todo era así, Lito, o sea, no me imaginaba nada de eso, la verdad que me choqueó. Claro. Y la verdad que, bueno, creo que ya la segunda vez que nos vimos, o la tercera, fue en el estudio para grabar eso que le habíamos llevado. Y ahí ya fue, bueno, ahí ya fue la primera vez que de alguna manera hacíamos como música juntos, que en realidad fue él improvisando sobre un tema nuestro, pero ahí ya fue como más cercano. Y de ahí en más fue ya viste, ya fue volviéndose cada vez más cercana la relación, con menos protocolo, pudimos también conocernos, viste, más profundamente, obviamente, porque yo obviamente el primer día era todo sí, y después, bueno, uno empieza, viste, a decir sus opiniones, y él las otras, y ahí creo que se empezó a forjar, yo diría hoy en día ya más una amistad, o yo lo siento, la verdad, una amistad después de tanto tiempo, en la que, bueno, nada, hemos grabado muchas canciones, hemos tocado, nos hemos ido de gira, hemos tocado en el Colón, bueno, hemos sido sus coristas en su banda, él ha grabado en varios discos nuestros. ¿Y conocías la obra, o alguno de ustedes conocía la obra de Nevia? Sí, yo era bastante fanático, mi hermano también, todos, pero digo, sobre todo de Los Gatos y de los primeros discos de Nevia solista, y después había escuchado, o sea, de esos era tipo fan. Y después había escuchado, bueno, obviamente los clásicos de Nevia que todos escuchamos. Y además había escuchado ponerle el disco de Winca, que a mí me había gustado mucho, que es como un disco raro, digo, dentro de su carrera. Pasa que, bueno, también es una discografía tan extensa que, viste, es como son muchos discos muy diferentes. Para cuando lo conocí, yo era fanático por lo menos de esos discos. A ver, los Reyes del Falsete pertenecen a una generación muy particular de la cultura popular argentina, porque básicamente nacieron y crecieron junto a un montón de bandas después de la tragedia de Cromañón, que marcó a todos y todas, ¿no? Sí. A priori uno puede pensar que al ser una generación bisagra, a estos, pongámosles un título medio choto, pero próceres, no les dan pelota porque nada, son la típica juventud rebelde. Sin embargo, mucha gente de tu generación a estas personas las respetan mucho. ¿Por qué crees que se genera un prejuicio para con los que en su momento eran jóvenes respecto a quienes iniciaron el rock nacional o rock argentino, como más me gusta decirle? Bueno, me parece que hay varios factores. Uno, me parece que en general el rock, al ser como contracultural, tanto como intentando romper todo el tiempo con todo, entre esas cosas con las que rompe es con su propio pasado, ¿no? De alguna manera está siempre intentando romper. También me parece que hay algo en la adolescencia de esos rockeros, que también hay algo, ¿no? De querer romper con las generaciones anteriores, ¿no? Y de siempre creer que vos venís como a inventar algo, sobre todo, digo, a los 20 años, 21, 22, digo, me parece que entre el rock y la juventud
ya ahí tenés dos factores que son muy de romper hacia atrás. Pero me parece que específicamente quizás nuestra generación, no sé cómo fue en otras, es difícil, digo, hablar como de generación, ¿no? Me pasa eso, digo, porque te quiero responder diciendo como que, bueno, me es difícil también hablar de otros grupos que no somos nosotros, ¿no? Nosotros por lo menos fuimos siempre muy fans del rock argentino, como decís vos. De hecho, siempre nos lo han dicho, porque cuando empezamos más, te digo, 15, 16 años, quizás nosotros no escuchábamos tanto rock argentino. Y escuchábamos más, viste, no sé, Radiohead y Pulp y Blair y ese tipo de bandas del British, viste. Y me acuerdo que cuando empezamos, mucha gente nos dijo que teníamos algo como que podía tener algo de Almendra o de Sui Generis o de Los Gatos, cosas que quizás nosotros al principio no sentíamos que esas eran nuestras influencias. Obviamente era música que habíamos escuchado, pero que quizás por una cuestión generacional o lo que sea, a mis 17, 18 años, sentía que esa música de alguna manera me representaba más en ese momento. Y creo que de alguna manera ahí sentí, o sea, y sobre todo con los años que vinieron después, me fui sintiendo cada vez más parte, ¿no? De una música, de un río, de alguna manera, que ya venía de otro lado y que de alguna manera yo me metía ahí, lo quisiera o no, y de golpe me sentí más parte de eso. Y bueno, y además ayudó mucho tener gente como Nevia, que además no se mostró como lo que yo también creía que eran esos artistas argentinos rockeros. Hay una parte de Lito que es rockera y otra parte que es más, si se quiere, como un artista más amplio. Lito ha hecho musicales, le interesan la película, los libros, la poesía, como un poco más renacentista, si se quiere. Bueno, estamos hablando de una persona que en el 73, cuando el rock explotó, él se cansó del rock y sacó Muerte en la Catedral. Y había sacado Melopera antes, claro. Exactamente, por eso digo, él siempre fue un rupturista, y no desde el lado del rupturista del rock, que es como siempre romper con lo mismo. Él rompió con el rock hace mucho también, de alguna manera, y se metió con el folclore, con el tango, digo, viste, como amplió mucho ese. Te diría que para mí, de los artistas estos argentinos, el que más para mí rompió todas esas barreras y se metió en un millón de géneros y de lugares. Bueno, por eso ha escrito libros, es una persona, viste, mucho más amplia que solo la música. Así que bueno, en ese sentido me parece que, por lo menos a bandas como nosotros, yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, yo cuando lo conocí a Lito también conocí una forma de vida relacionada al rock. Yo no veía tampoco mi futuro musical, claro, en el sentido de, yo no me imaginaba como un Charlie, no me imaginaba, yo sentía que yo era, viste, que no encajaba en la clásico rock. En lo que se entendía que era el rock, y eso en alguna manera también me decepcionaba, ¿viste? O no encontraba mi lugar, y con Lito de alguna manera no solo encontré toda esta parte musical, sino que encontré una manera de vivir del arte, de la música, como a mí me hubiera gustado, ¿viste? Como una cosa así, decir, a eso me gusta, esa forma de vivir el arte. Entonces para mí fue también una manera de entender la vida dentro del arte y del rock. Siempre, en mi caso personal, la vinculación con gente o con nuevos músicos que conozco tiene que ver con compartir los gustos por algunas bandas o el concepto de la música en general. Ellos son muy jovencitos, pero son muy interesados y conocen bastante de la música de los años 60. Y a mí eso me gusta, porque a veces me encuentro con otros músicos que, para citar un ejemplo o algo, no sé, siempre digo en broma, me tengo que poner subtítulos cuando hablo, porque hay cosas que no las conocen, a lo mejor porque no les gusta o porque no les interesa, no importa. Como yo soy una persona de una formación que le gusta la música en general, desde muy chico a mí me gustaban músicos de distintos géneros que nunca iba a tocar en mi vida, o gente que era más grande que yo, y así se fue pasando la vida, y hoy en día por eso tengo un bagaje bastante grande de gustos y de conocimiento en la música popular. Y estos chicos son bárbaros en ese plano. Por un lado, están siempre tratando de evolucionar, de meter un paso adelante con lo propio de ellos, con lo que componen, con lo que arreglan, cómo graban. Y por otro lado, miran para atrás, miran para adelante, miran para todos lados. Eso me parece una cosa buenísima con la música. También les gusta mucho el cine, que es otra pasión que yo tengo. Así que fue bastante fácil enseguida conectarme con ellos y hacerme amigo. Pero yo noto que ustedes aprenden mucho de Lito, de hecho acaban de sacar un disco, ahora vamos a hablar de eso, pero a su vez no es que se pusieron el saco Nevia, porque vos escuchás
por ejemplo, todo lo que sacaron ahora, editaron ustedes en pandemia, y hay un montón de músicas que Lito no las haría. No. Sí, todo lo que tiene que ver con la parte electrónica. Electrónica, ni hablar, de hecho hemos hablado mucho de eso también con Lito, y por ejemplo el último disco nuestro, Guacalar, a mí me encanta porque yo generalmente antes, viste, o cuando sale el disco, o cuando está por salir, le mando a él el disco, y espero como su alegato un poco, saber qué piensa él. Y muchas veces me ha dicho, esto no lo entiendo, esto no me gusta, esto me parece que está bueno, y eso para mí es, no sé cómo explicarlo, pero para mí eso es como, no sé, eso es el amor por el arte, ¿viste? Y eso es lo que para mí me hace poder tener una relación sincera con él. Él no me dice, está buenísimo, está todo bien lo que hiciste. Y en pedo, nunca fue así. Siempre me ha dicho, esto me gusta, esto no me gusta tanto. Y sin embargo, eso nunca fue, eso no solo no es una barrera entre nosotros, sino que para mí es la confianza que nos damos entre nosotros. Lo que a él le gusta es que siempre hicimos cualquier cosa, de que somos muy abiertos musicalmente, que nos gusta probar, y eso le gusta a él. Y digo, y cuando uno prueba, puede pifiar, puede ser que algo te guste más, te guste menos, y me parece que sí, definitivamente, lo que vos decís, no necesariamente somos tan parecidos musicalmente. Claro. Y me parece que eso es lo que nos une. ¿Y cómo surgió este disco que estás haciendo? Porque tengo entendido que tienen más canciones grabadas, pero quedaron 4 nada más. Fue así, porque vos cuando me habías dicho que habías estado hablando del disco que estábamos grabando con él, es otro disco que estamos grabando con él. Con Lito siempre está grabando 1 o 2 discos al mismo tiempo, eso es hermoso también. Siempre está grabando otro disco. Siempre está grabando 1 o 2, ¿viste? Siempre hay como otras cosas más. Entonces, nosotros estuvimos, sobre todo el año pasado, estuvimos grabando, desde que los conocimos un poco siempre grabamos canciones o hicimos covers, tipo, cosas que nos gustaban. En estas charlas salía, sí, qué bueno que está Stop in the Name of Love, ¿viste? Ponele, de Supremes. Sí, qué bueno que está, ¿no? Nos poníamos ahí en él se agarraba el piano, se ponía a tocar y nos poníamos a cantar eso. Esta lo tenemos que hacer. No sabíamos bien para qué, nos gustaba la canción y la queríamos tocar. Me acuerdo que ese tema lo tocamos cuando nosotros presentamos Lo que nos junta. Él vino a tocar unos temas y tocamos ese tema, porque siempre tuvimos canciones. Y el año pasado, de alguna manera, él dijo, bueno, ¿por qué no bajamos esas canciones? Las grabamos, las terminamos, algunas las teníamos grabadas, otras no. Entonces empezamos a cerrar ese disco. Y cuando íbamos a sacarlo, nos agarró la pandemia. Y finalmente terminamos de grabar un álbum juntos, que estaba por salir ahora este año, pero bueno, con motivo de todo este aislamiento que vivimos, suspendimos la salida, porque lo que queríamos era, como hacemos siempre con un álbum, que se publique y salir a tocar y poder ir a Rosario, a Córdoba, a La Plata, a tantos lugares que uno sale de gira. Pero bueno, por ahora eso se va a tener que suspender. Así que paramos un poco la salida del disco grande, que tiene 15 temas, donde hay músicas mías viejas y nuevas, músicas de ellos, músicas de grupos y bandas que nos gustan de los años 60, hay de todo en el disco ese. Y bueno, y lo dejamos ahí. Y como es Lito, que también ahí es donde yo también digo, qué genio que es, en vez de decirme, bueno, sacamos ese disco en pandemia, o vemos cómo hacemos, me dijo, grabemos otro disco. Ahora estamos en otra circunstancia, que es la pandemia. ¿Qué hacemos? Bueno, grabemos algo. Y ahí salió grabar estos 4 temas, que no tienen en algún punto nada que ver con los temas anteriores, pero que bueno, pero que van por el mismo lado. Pero eso no impidió que en esta también modalidad que ha surgido, que te mandás alguna que otra aventura de grabar desde tu casa con otros compañeros músicos, nos mandamos hace un par de semanas un EP de 4 temas que grabamos, donde ahí hay un tema de ellos, hay 2 temas míos y un tema que nos gustaba hacer de Paul McCartney, de la primera época Beatles, que se llama ¿Qué estás haciendo?, el título que le pusimos al nuevo disquito. Y bueno, siempre estamos en conecte con ellos, muy buena gente. Entonces, bueno, salieron estos temas que además, Lito, me parece que a veces también se da el lujito o el gusto de poder grabar canciones que son de él, por ejemplo, pero que él no grabó, ¿viste? Porque Lito también tiene muchos temas que se los dio otra banda o que, ¿viste? O que quedaron en algunos lugares extraños. Por ejemplo, es el caso de Semilla del Sol. Semilla del sol germina cerca del barrio, protege al que se alucina, crece
yendo, que al correr... Que Semilla del Sol lo había hecho, la versión está grabada desde Las Pacheco. Viste, una banda vocal folclórica, y creo que la versión que está grabada es como que te diga del 90 y pico, no te quiero mentir, pero tiene ya unos años, y él nunca había grabado una versión de él. Vos me decías que es la mejor del disco. Yo cuando lo escuché, la puse en loop como 10 veces porque se te pega. Es infernal como se pega, sí. Tiene algo, a mí me encanta esa canción, y me pasó lo mismo, y entonces Lito ahí nos dio mucha libertad también, tipo, este es el tema que quiero grabar, ¿cómo lo haríamos nosotros ahora? Entonces lo empezamos como a retocar, sería, o a hacer casi un cover del cover, ¿no? Una cosa así, y salió esta versión. Pero bueno, eso es lo que para mí tiene también ese mundo Nevia. Viste que hay mucha gente que habla del mundo Nevia, y más lo conozco, más lo entiendo. Esta cosa de, saca todo el tiempo esta canción, viste, siempre tiene cosas, y además él no espera que vos muchas veces las conozcas. Porque él también es consciente de la cantidad de cosas que ha hecho y de la cantidad de discos, o de que salió en un EP hace no sé cuántos años. Entonces, estas canciones fueron un poco así. Y además, bueno, él quería grabar también el tema, el cover de los Beatles, que tenía ganas. Nos preguntó ahí sí a nosotros qué queríamos hacer nosotros, nuestro, y nos pareció que Van Andando podía estar bueno también porque él grabó cosas en la versión original, bueno. Y así se fue armando, pero el disco fue completamente grabado y nació ya en confinamiento. ¿Cómo es trabajar sin planes? Porque vivimos una era en donde los craniotecas de la comunicación planean todo. O sea, Nica, te vas a vestir así, Lito, vos hasta el 5 de octubre no podés hablar, vamos a ir con este hashtag, primero vamos a... Todo planeado. ¿Cómo es trabajar sin planes? Para gente de la generación de los planes como ustedes y para gente desprejuiciada totalmente de ese tipo de cosas como Nevia. Bueno, ahí yo creo que ahí nosotros sí adoptamos un rol diferente cuando estamos con él, que de alguna manera es, yo te sigo, Lito. ¿Viste? Ahí sí somos soldaditos de Nevia, y lo que nuestro plan de alguna manera es confiar en su criterio y en sus ideas, y en su energía y su potencia para hacer los proyectos, ¿viste? Porque una cosa es decir, vamos a grabar, yo, imagínate, hablé con 200 amigos esta cuarentena, y con 200 amigos dije, vamos a grabar un disco en cuarentena. Porque creo que a todos los músicos se les ocurrió lo mismo, ¿no? Juntémonos, yo te mando un tema. Bueno, Lito lo hace. Y te dice, tal día se graba, y tal día, y te mando esto, y vos le mandás, y tiene ese poder de hacedor, ¿no? Hacedor de cosas. Eso para mí es una de las grandes cosas que yo me gustaría aprender de Lito, porque él te dice, y tal día se graba, y tal día se graba, y cuando vos le mandás el archivo, él a las 2 horas te lo devolvió. Cuando decís, bueno, ahora tenemos un par de días sin nada, porque ahora hasta que Lito graba son 2-3 horas, como mucho al otro día ya lo tenés, ¿viste? No hay mucho margen ahí. Claro. Así que en ese sentido, para nosotros es confiar en Lito, y la verdad que nosotros siempre lo decimos con Los Reyes. En el tiempo que nosotros grabamos un disco de Los Reyes, con Lito, literalmente, la última vez nos pasó que grabamos 5 discos. Y eso para nosotros es como, ¿viste? Para nosotros fue un cambio de mentalidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que él pueda llevar adelante y a nosotros es todo un proceso, y vas y mezclas y vuelve y va y masteriza? Y Lito es para adelante, ¿viste? Y eso es algo que... 5 discos, ¿cómo 5 discos? 5 discos ¿ustedes participaron de otros discos de él? Discos de él, claro, digo, entre cosas, un disco doble de él, después uno de covers, ¿viste? Como cosas que él te va llamando, y cuando sacamos la cuenta habíamos grabado 5 discos. O sea, no en todas las canciones a veces, pero que participamos en 5 discos de él. Y él había sacado más discos en ese tiempo, esos son los que yo participé. Sí, después él además siempre está metido en otras cositas. De hecho, ahora él, mientras estaba haciendo con nosotros, estaba grabando 1 o 2 más con otra gente. Y a su vez, nosotros no somos demasiado tampoco, nosotros también nos cuesta un poco el tema de la organización y demás, somos enquilombados en general, entonces creo que somos de esa gente, viste, que cuando la apuntás y la concentrás, podemos producir mucho, pero en cuanto se desarma, hasta que nos volvemos a organizar, pasaron unos meses. Entonces, Lito, creo que una de las cosas que generan nosotros, quizás porque todos le tenemos el mismo amor y respeto, es que si Lito dice A, nosotros
de golpe encajamos y de golpe todos tienen tiempo, todos tienen, viste, todos les anda la compu y todo. Y eso, bueno, a nosotros también nos ha enseñado mucho, viste, a nivel artístico y a nivel organizativo y musical. No sabía lo del Colón, que lo dijiste y lo dejé pasar, pero mentalmente lo anoté. ¿Qué fue lo del Colón? Bueno, lo del Colón fue el festejo de los 50 años del rock nacional, en ese contexto, que lo invitaron a Lito a tocar en el Colón, y él decidió ese día ir con el octeto. Y el octeto era con nosotros de coristas. Fue para nosotros, imagínate, una experiencia que jamás en mi vida, con mi hermano siempre decimos, cumplimos un sueño que yo no tuve, ¿viste? Porque la realidad es que yo no era un sueño que yo tenía tocar en el Colón, estaba por fuera de mi imaginario. Y fue una experiencia loquísima, más participó también ponerle Fito Páez. De golpe estábamos, viste, probando las voces con Fito, que el Fito nos venía y nos preguntaba a nosotros, esto es así, yo lo recuerdo, te digo más, como un sueño, viste, no lo recuerdo del todo bien, me gustaría acordarme más, y la verdad es que para mí ese día fue como que no pisé el suelo, viste, fue rarísimo todo. ¿Dónde va a estar el disco con Lito? Por ahora está en Melopea, debería estar en Melopea para bajar, y además la idea era hacer una versión física, pero que eso también está en veremos todavía por todas las complicaciones pandémicas, pero sí, la idea también es que este físico también porque es lo que siempre Lito nos dice, viste, como, porque yo quizás soy más, ya fue, subamos a la internet y listo, pero hay mucha gente que lo sigue a Lito de toda la vida, que son coleccionistas, viste, y gente que quiere tener el disco, y Lito siempre dice como, yo no puedo, viste, como no, esa gente quiere el disco y está bien darles el físico, que es otra cosa, y entonces, bueno, entonces la idea es que también haya por lo menos una tirada quizás pequeña, pero del disco físico.